Buenas noches, mi nombre es Adriana Peña. Esta es mi actividad número 4 de contabilidad 2. Vamos a hablar acerca de la nómina. Mencione los tres elementos necesarios en un contrato de trabajo. Para que exista un contrato de trabajo, debe haber subordinación, se debe prestar un servicio y por el servicio prestado se debe recibir remuneración o salario. Mencione las características principales en un contrato por prestación de servicios. Entonces, un contrato por prestación de servicios es importante tener en cuenta que la persona que se está contratando nos debe prestar un servicio. eh, Debemos darle una remuneración por el servicio prestado. Ella no tiene subordinación, no tiene horario de entrada, no cumple con un horario. Y es importante aclarar que no se le va a pagar los aportes de salud, pensión ni ARL. Todo lo contrario, ella debe ser la persona encargada de pagar estos aportes y presentarlos a la empresa. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador forman parte del salario? Entonces encontramos básico, auxilio de transporte, horas extras en el caso de algunas empresas, porque no todas las empresas lo pagan. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador no forman parte del salario? De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual permite que entre el empleador y el trabajador lleguen a un acuerdo de algunos pagos que no representan salario, y en ellos encontramos auxilio de alimentación, bonificaciones y primas extralegales. Mencione la diferencia entre salario mínimo legal, salario básico y salario integral. El salario mínimo legal es el que pacta el gobierno anualmente y es lo que debe recibir un trabajador como mínimo para solventar sus necesidades y la de su familia. El salario básico es el pactado en el contrato de trabajo y sirve como base para liquidar horas extras, nocturnas, dominicales y festivos. Y el salario integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales más 30% de que corresponde a las prestaciones sociales. Este está exento de retención en la fuente. ¿Qué es la nómina? La nómina es el documento en el cual se registran los beneficios a los empleados como el valor de vengado, las deducciones y las apropiaciones de aportes fiscales. Mm, las prestaciones sociales. La nómina se puede pagar quincenal o mensualmente. Esto depende pues de la empresa, como la empresa lo tenga denominado. Mm, la nómina representa uno de los mayores gastos de una empresa. En la contabilidad, el término nómina indica la cantidad pagada a los empleados por el trabajo que han hecho en la empresa durante un periodo o determinado tiempo. ¿Cómo se compone la nómina? Entonces, la nómina se compone con el valor de vengado, valor deducido y valor pagado. ¿Cómo se compone el valor de vengado? El valor de vengado se compone con el básico, sueldo básico, que es el valor pactado en el contrato de trabajo. En algunos casos, comisiones, auxilio de transporte, que también es un valor fijado por el gobierno anualmente, y este lo recibe únicamente los empleados que ganen mínimo perdón, menos de 2 salarios mínimos, perdón. ¿Cómo se componen las deducciones? Pues las deducciones, liquidación de aporte en salud, que corresponde al 12.5% del ingreso de base de cotización. El trabajador es importante que esté afiliado a la salud y la cotización corresponde al 12.5 de la base del aporte. Se hace en conjunto con la empresa.
Aporte a pensión es del 16% de base de cotización. El trabajador debe estar afiliado al sistema de pensión. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleado. Retención en la fuente a empleados a quien obtienen ganancias del 80% de sus ingresos de un contrato laboral o contrato por prestación de servicios y otras deducciones. Diferencias entre recargo y hora extra. Las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos dominicales y festivos son conceptos que están sujetos a la jornada laboral ordinaria del trabajador que se haya acordado entre las partes. La jornada laboral ordinaria es de 8 horas diarias o menos si así lo han pactado las partes. Y por regla general, las 8 horas se deben trabajar durante el día. Así que si una persona trabaja por más de 8 horas del día o se trabaja de noche o un festivo domingo, se debe pagar un recargo por ello según corresponda. El recargo nocturno es aquel cargo que se paga al trabajador que desarrolla su jornada ordinaria en la noche. En Colombia es más o menos entre las 9 de las 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. En este caso no hay trabajo extra, sino simplemente un recargo por trabajar en un horario nocturno. El recargo nocturno se refiere a trabajar en la jornada ordinaria después de las 9 según la modificación. Mientras que en la hora extra es aquella hora adicional que la hora después de las 8 horas normales de trabajo y es el 75% del valor de la hora ordinaria. ¿Cuánto debe pagar el empleado? Por pensión, el 4% del ingreso de base de cotización corresponde al total de vengado por el trabajador, menos el auxilio de transporte, menos los auxilios que se pacten previamente con el empleador que no constituyen al salario. Por salud, el 4% del ingreso de base de cotización. Por fondo de solidaridad pensional, si el empleado tiene ingreso a 4 salarios mínimos legales, se le descuenta el 1% para el fondo de solidaridad. ¿Cuánto paga el patrono? Por salud, 8.5% sobre el salario, sobre salarios superiores a los 10 salarios mínimos legales, pensión 12% del ingreso de base de cotización. ¿Cómo debe cancelar el empleado? El empleado cancela por descuento en la nómina, ya sea quincenal o mensual. Las otras deducciones en la nómina, ¿a qué corresponden? Entonces, con una previa autorización, por escrito se pueden descontar a cuotas voluntarias, fondos de empleados, cooperativas, sindicatos, aportes voluntarios a fondos de pensión, cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, préstamos bancarios por libranza, también sin autorización la retención en la fuente y cuotas por embargos judiciales o alimenticios. ¿Cómo se liquida la retención en la fuente? El valor del pago del empleado le restamos las deducciones a que haya lugar y lo dividimos por el valor del VT. ¿Quiénes son empleados para efectos de la retención en la fuente y cómo pueden disminuir el ingreso laboral gravable? Quienes obtengan más del 80% de sus ingresos en un contrato laboral o contrato por prestación de servicios, incluyendo los profesionales o técnicos que no requieran materiales o maquinaria pesada que sean residentes en Colombia. ¿Cómo se puede disminuir el ingreso laboral gravable de los empleados? Entonces, el decreto 1070-2013 extiende a los contratistas
los beneficios aplicados a los empleados para deducir los ingresos mensuales, los pagos en seguridad social, en salud, pensión, ARL, pagos efectuados a compañías de medicina prepagada, deducción del 10% por dependientes, hijos y personas a su cargo, y también el 25% mensual que no supere los 240 UTB, según la resolución 00084 del 28 de noviembre del 2019. Gracias, profe. Esta fue mi presentación.